Hola, buenas. Trabajamos hoy el tema 25 titulado La civilización greco-latina. Civilización greco-latina es una de las épocas más brillantes de la historia, temas como filosofía, política o arte, y que nos deja una gran herencia que ha sido creada en muchísimos años. Esto sería la primera introducción para después avanzar hacia el mundo griego en el punto 2 y el mundo romano en el punto 3. El mundo griego primero hablaremos de sus límites geográficos que condicionan su historia y los tres grandes periodos en los que vamos a dividirlo: arcaico, clásico y helenístico. Vamos a ir desde los orígenes de Grecia, en Creta y Micena, en torno al tercer milenio antes de Cristo, en capital en Noso, y Micena en el 1400 antes de Cristo, en plena edad de los metales, para pasar por una época arcaica con las primeras polis: Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, una gobernada por Aristóteles, Esparta, o por la Iglesia y los consejos de la democracia por Atenas. Para después hablar de la expansión griega en torno al siglo VIII, por un problema de que hay más población que recursos. Estas colonias se dan en las costas y en torno a dos oleadas. Después llegaremos a la época clásica de Atenas y Esparta. Básicamente vamos a hablar de las guerras médicas contra los persas, Primera y Segunda Guerra, Maratón y Salamina. Pasaremos por el esplendor de Atenas con la Liga de Delos y el gobierno de Pericles, y posteriormente el enfrentamiento de Atenas y Esparta en el 431 con la guerra del Peloponeso, que gana, como sabéis todos, que gana Esparta. ¿Qué función tiene ahí el imperio persa? De Ciro, Cambises o Darío es un agente a tener muy en cuenta para esta civilización griega. Está ahí siempre haciendo presión. Y terminaremos con Alejandro Magno y el helenismo. A partir de Macedonia se expande con Filipo y posteriormente con con su hijo Alejandro. De ciudad y cultura en extensión, el concepto de helenismo, que es la fusión griego-oriental, pero la muerte prematura de pues hará que el reparto de su territorio dará como realidades históricas distintas. Hablaremos de su sociedad entre ciudadanos y no ciudadanos, libres y no libres, como son los esclavos, incluso las mujeres catalogadas como no ciudadanas. Económicamente, pues viven de la artesanía, del comercio, sobre todo marítimo y al por menor, la agricultura, cereales, olivo, vid, tecnología mediterránea, la madera, la cerámica, la metalurgia, y cómo tienen impuestos a los muy ricos e indirectos, como por casa, esclavos, etcétera, y cómo tienen moneda como dinero, como fuente de ingresos y como almacenaje de metal. El papel de la ciudad, la mayoría cerca del mar y sus partes, el ágora y la acrópolis, como veis en la ilustración. Y por último, el papel de la religión, de dioses y héroes, los mitos griegos, aunque Zeus es el principal, es politeísta, cada poli tiene su divinidad. Además de ello, pues tienen héroes, cíclopes, centauros, sirenas, que le dan culto en su casa, o bien en el templo público de la ciudad, o bien en santuarios. Todos los dioses son humanizados, y la manera de comunicarse con ellos es a través de ellos. Ya así llegamos a Roma. Roma, tras su fundación legendaria, el mito de la fundación de Rómulo y Remo en el 753, pues a partir de ahí hablaremos de una primera época de monarquía, primero latino-sabina, hasta el 616, y a partir de ese momento la monarquía etrusca. Después de ello, pues dividiremos su historia en dos grandes etapas, como son la República y el Imperio, con un intervalo ahí intermedio de Principado, que veremos qué es lo que es.
Los primeros siglos de la República, una serie de conflictos entre patricios y plebeyos, y coincide con la expansión por la península itálica a través de una serie de guerras, por ejemplo, la guerra latina o la de Alalia, las guerras púnicas, primera, segunda, tercera, la primera Sicilia, la segunda Hispania, la tercera Cartago, hasta que llegamos al siglo II, donde se produce la gran conquista del Mare Nostrum, primero del mundo helenístico, con la guerra macedónica, la tercera, y la conquista de Hispania a partir del 197 a.C. Tras ella, pues una crisis de los Gracos, una serie de guerras civiles, una serie de enfrentamientos entre optimates y populares de Mario y Sila, hasta llegar a los regímenes autocráticos de la República Tardía de César y Pompeyo, una serie de rebeliones en Hispania y la creación de los dos primeros triunviratos de la historia romana, que es el primero entre César, Pompeyo y Craso, con un asesinato de por medio, y un segundo triunvirato entre Marco Antonio Lépido y Octaviano, que es este último, el que se hace con él. A partir de ahí, pues el Principado y el Alto Imperio, como Augusto consolida el Principado hasta convertirlo en imperio, con la consecución de la paz romana en el 23 a.C. y a partir de él, pues Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, que será la dinastía Julio-Claudia, seguida por la dinastía Flavia, de Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano, el imperio de los Antoninos, de Nerva, Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Cómodo, los Severos, de Pertinax, Septimio Severo, Caracalla, Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo, y desde ahí hasta llegar al final, con los primeros pueblos limítrofes que van entrando en el territorio imperial, hasta que en el 476 el último emperador Rómulo Augusto pues da por concluida el Imperio Romano de Occidente. Se organizan socialmente, se organizan en una alta sociedad formada por la familia imperial, senadores, después los equites, la plebe, los libertos y por último los esclavos. Administrativamente hablando, o territorialmente hablando, mejor dicho, el territorio romano se divide en provincias y está en conventos. Las ciudades hay de dos tipos, las ciudadanas y las no ciudadanas, en función de si pagaban o no pagaban impuestos, si eran inmunes o no inmunes. El papel del ejército también habrá que hacer mención de él, puesto que será uno de los grandes agentes de la romanización. Y por último, como hemos hecho en Grecia, pues hablar de la religión, el panteón grecolatino, la cabida de todos los dioses de las tierras conquistadas y, por último, si queremos, pues la inclusión o la aparición del cristianismo y cómo a partir de qué momento se convierte en la religión única del Islam. Muchas gracias y muy buenas.